para esta jornada. Un placer charlar con el escritor, con José Luis Alonso Marchante. Él es el escritor responsable, entre otros, de Menéndez, Rey de la Patagonia, también del libro Selkman, Genocidio. Está por estos días en nuestra región y lo hemos invitado a charlar y abrir esta semana y este capítulo de programa. José Luis, ¿cómo le va? Buen día. Rodrigo Utz le saluda. Hola Rodrigo, buen día. Aquí estamos en Punta Arenas. Así entiendo. Pero próximo también a venir José Luis a Puerto Natales, ¿no? ¿Esa es la idea también? En efecto, mañana martes a las 7:30 en la Biblioteca Pública tengo un conversatorio en Puerto Natales acompañado de dos grandes escritores locales, Ramón Arriagada y Jorge González Bustamante. ¿Cuál es el contexto de la visita, José Luis? Bueno, en realidad es una visita de vacaciones, pero he aprovechado también pues para dar alguna charla que tenía pendiente en Magallanes. Es verdad que ya he estado anteriormente, después de la publicación de mis libros, en la región, pero por ejemplo ayer en Punta Arenas la sala estaba llena y pude encontrarme por fin con las lectoras, con los lectores, gente muy joven, pero también gente muy mayor, contemporánea, por ejemplo, de Sarah Brown. Así que fue un conversatorio con Rafael Cheuquelaf, es muy interesante. José Luis, fuente de inspiración, ¿por qué agarraste esto? ¿Por qué esta historia además patagónica, tan nuestra? ¿Dónde está tu motivación principal? Bueno, yo soy asturiano, exactamente igual como lo era José Menéndez, y en una visita al Centro Asturiano de Buenos Aires me encuentro con uno de los bustos de Menéndez y ahí es donde me cuentan que había emigrado sin ningún tipo de capital ni de recurso, pero que a su muerte era dueño de una flota de barcos entera que empezaban por la A, de Asturias. Y ahí es donde me atrapa inmediatamente el personaje y comienzo una larguísima investigación que duró 7 años y que dio a luz pues este primer libro, Menéndez, Rey de la Patagonia. Un personaje controvertido, un personaje que no pasa desapercibido, José Luis. Claro, es un personaje que es muy importante en la historia de la región, pero que además también lo es en otros lugares, como por ejemplo Argentina, Tierra del Fuego y Patagonia, porque no olvidemos que aunque él empezó su fortuna en Punta Arenas, en cuanto ya se hizo lo suficientemente rico, se radicó en Buenos Aires y solo va a regresar a Punta Arenas ya fallecido al mausoleo que construyó aquí. ¿Cuál es tu mirada, tu opinión a la oposición que tiene la figura de Menéndez, parte de su obra, todo este tema del genocidio, todo como la parte negra, digamos, de su historia que se cuenta, sobre todo, te insisto, por los que no son para nada seguidores de su obra? Bueno, es que precisamente cuando yo empiezo a estudiar la biografía de Menéndez, la única imagen que tengo de él es la historia oficial, ¿no? La historia que habían escrito, entre otros, por ejemplo, los escribas de la familia. Entonces, obviamente, solo se hablaba de un hombre trabajador, visionario, que puso la riqueza y que la repartió poco menos que a manos llenas, ¿no? Pero a medida que yo avanzo en la investigación, me encuentro justamente con el lado contrario, que es el real, ¿no? Fue un hombre codicioso que acumuló extensiones de tierra para él solo y para su familia sin dejárselas a nadie más y que, por ejemplo, en la Tierra del Fuego fue instigador junto con Brown del genocidio Selknam, que ya está acreditado primero por la propia comunidad Selknam, pero también por los gobiernos de Chile y Argentina, ¿no? Además, las condiciones de trabajo de sus jornaleros fueron terribles y cuando se desataron las huelgas, por ejemplo, en el frigorífico Bories, que era de la explotadora en el 19, en la quema del local de la Federación Obrera en Punta Arenas en el 20, o en los fusilamientos de la Patagonia Trágica en el 21, fueron esas condiciones de trabajo que puso él en marcha las que provocaron ese baño de sangre, ¿no? Entonces es un personaje muy poco recomendable cuando se estudia con la documentación encima de la mesa. Eso de poco recomendable, ¿te parece, José Luis, también de que por parte de las autoridades, que al final son las que toman determinaciones, sigan homenajeándolo a él o teniendo presente, como por ejemplo el caso de Punta Arenas? Hay una calle bien céntrica que lleva su nombre, lo mismo de ese monumento que hubo, ¿no es cierto? Que bueno, bien sabemos que salió ahí de la Plaza de Armas, pero ¿te parece que es una figura como para destacarla de esa manera y tenerla presente en este tipo de situaciones de día a día de la gente?
Claro, ten en cuenta que cuando yo recorro por primera vez Punta Arenas me sorprende, ¿no? Esa memoria monumental orientada a estos grandes terratenientes y al que la gente común con la que yo charlaba en la calle le era muy ajena, ¿no? Ten en cuenta que Brown, por ejemplo, también murió en Buenos Aires y está enterrado allí, en el cementerio de la Recoleta, un país extranjero, y sin embargo, aquí está el Liceo Sara Brown, el Palacio Brown Menéndez, ¿no? Entonces, claro, cuando me pongo a investigar cómo se ha hecho todo este homenaje, me encuentro con que precisamente fueron las autoridades las que lo hicieron, ¿no? La calle José Menéndez se cambió en 1976, antes se llamaba Valdivia, con un decreto firmado por Augusto Pinochet, ¿no? Entonces yo siempre digo que cambiar el nombre de las calles es muy sencillo, basta un decreto del gobierno. Y lo que es complicado es explicar quiénes eran los personajes y por qué les pusieron esa calle ahí, ¿no? Y eso es lo que yo he tratado de hacer, bueno, he intentado hacer con Menéndez Rey de la Patagonia. En este conversatorio, tu interacción, José Luis, con la familia magallánica, fundamentalmente o patagónica, ¿te parece que hay un grado de información correcta primero de lo que fue la figura de este personaje y otros? O todavía hay una desinformación? ¿Cómo lo evaluarías tú? Bueno, mucho antes de que yo publicara mi libro había ya excepcionales trabajos de autores magallánicos. Estoy pensando, por ejemplo, en Carlos Vega Delgado, ¿no? O en Ramón Arriagada, sobre todos estos temas con una mirada diferente a la que había sido la memoria oficial, ¿no? Mi libro sigue esa misma línea y después han venido también trabajos excepcionales como, por ejemplo, los de Alberto Aramburu. Yo creo que hoy en día la sociedad magallánica está perfectamente informada de quiénes fueron estos grandes terratenientes y que forman parte de la historia de la ciudad, pero que a los que de ninguna manera hay que rendir pleitesía. Estamos en charla con el escritor José Luis Alonso Marchante, a propósito de su visita a nuestra región de Magallanes. José Luis, hoy día con toda la irrupción de la tecnología, del internet y todo aquello, redes sociales incluidas, ¿nos está haciendo bien a los seres humanos? ¿Nos aleja más de la lectura? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, eso? Y si hay similitud, por ejemplo, a lo que podríamos homologar entre un español, un europeo y un sudamericano. Mm, mm. ¿Cómo palpas eso? ¿Cómo lo percibes? Bueno, mira, yo como lector que soy, que esa es mi pasión, ¿no? También he escrito 3 libros, pero sobre todo lo que hago es leer mucho. Sí que es verdad que temía la desaparición del libro cuando aparecieron los ebook y los mensajes rápidos tipo red Facebook, Instagram o X, ¿no? Pero el libro ha sobrevivido y la gente sigue llevando, mucha gente sigue llevando un libro debajo del brazo. El ejemplo mío es que con Menéndez de la Patagonia en Chile, a pesar del precio tan elevado que tienen los libros en este país, en todos, en España también, pero aquí hay que hacer un esfuerzo todavía mayor, se han hecho 10 ediciones y se han vendido más de 25.000 ejemplares. Y eso ha sido en los últimos años, o sea, en un periodo en el que las grandes tecnologías ya estaban encima de la mesa. ¿Qué ocurre? Que además yo, por ejemplo, tengo una cuenta en Facebook de Menéndez Rey de la Patagonia donde comparto fotografías, documentos, precisamente para otras personas a las que quizá no les va a llegar el libro, ¿no? Para que se puedan comentar, compartir, discutir, ¿no? Y es una página que tiene más de 60.000 seguidores. Entonces, yo creo que pueden convivir las redes sociales con el libro en papel, con la producción de libros, con la escritura de libros, y bueno, el tiempo dirá cómo convivirán ambas fórmulas, pero de momento, en mi caso concreto, se está haciendo sin ningún problema. José Luis, en España, en Asturias en particular, ¿hay impuesto al libro como acá en Chile? Sí, hay impuestos, lo que pasa que hay un IVA más pequeño y aunque los libros, insisto, el precio hay que pensar que el precio de un libro en Chile o en España puede ser similar, ¿de acuerdo? Similar, en torno, no sé, $20, $15, $25, dependiendo qué tipo de libro, ¿no? Pero, claro, el salario medio no es el mismo en un país que en otro. Eso es un poco lo importante, ¿no? Entonces, para comprar un libro en España hay que hacer un esfuerzo, para comprarlo en Chile hay que hacer un esfuerzo mucho mayor. ¿Sigue siendo generosa la Patagonia como fuente de inspiración? Bueno, por supuesto que sí, porque tú fíjate que otra de las cosas que yo vuelco en el libro son todos esos viajes de exploración que se producen desde 1520, cuando Magallanes pasa por el estrecho Atelí, que hoy lleva su nombre, ¿verdad? Y todos estos viajeros, para ellos la Patagonia y la Tierra del Fuego era un lugar remoto y un lugar además desconocido, ¿no? Misterioso, ¿no? Viendo aquí en Punta Arenas
los extranjeros que vienen a recorrer Torres del Paine o que van a Tierra del Fuego, que van a Puerto Williams, pues evidentemente sigue siendo un atractivo, ¿no? Pero fíjate que cuando, por ejemplo, se empezó a llevar a Yaganes, a Selnan o a Cahuéscar a los zoológicos humanos a Europa, para estos pueblos lo remoto era Europa, precisamente. O sea, que todo depende también desde la perspectiva que tengamos, ¿no? Yo ahora estoy aquí en Punta Arenas y esto es el centro realmente. Lo remoto es España, no al revés, ¿de acuerdo? Pero vamos, sin duda la Patagonia, por su naturaleza, sus paisajes, su fauna, su flora, sigue siendo un atractivo y un valor tiene un valor incalculable. ¿Es la primera vez que estás físicamente acá? No, he venido muchas veces, porque para todo el proceso, Rodrigo, de investigación de los libros, pues lógicamente he tenido que hacer muchos viajes sobre el terreno, desde el año 2009 que fui a Tierra del Fuego, 2011 Magallanes, y luego también he recorrido, por ejemplo, los archivos de Santiago, de Buenos Aires, pero también, por ejemplo, París o Roma, donde está el archivo salesiano de Roma. ¿Y cómo financias todo aquello, José Luis? ¿Es tema particular? ¿Te ayuda una Pues editorial? ¿Tienes algún sponsors? claro, es una muy buena pregunta porque cuando yo empiezo con este proceso de investigación, había publicado ya un libro sobre la Guerra Civil Española, que es mi primer libro, y cuando empiezo con el proceso de investigación de Menéndez, rey de la Patagonia, lo hago movido única y exclusivamente por el afán de saber, de investigar, de viajar, ¿no? Por supuesto, lo hago todo a costa mía, pagándome absolutamente todos los gastos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que sí que es cierto que gracias al éxito de ventas del libro, que no es, y lo digo siempre, por cómo lo haya escrito yo, sino por el tema que trata y que tanto interesa a los lectores chilenos y argentinos, pues con las regalías de esos derechos de autor sí que he podido pagarme los viajes de investigación del siguiente libro, que fueron Selknam, Genocidio y Resistencia. Y así no arruinar a mi familia, ¿no? Muy interesante aquello. Recordemos entonces, mañana tu visita física aquí a Puerto Natales, el conversatorio será ¿dónde? Recuérdanos. Es a las 7:30 en la biblioteca pública, ¿de acuerdo? Donde yo ya estuve, que tiene un salón de actos bastante grande, y ya estuve allí hace 4 años haciendo una investigación, o sea, una presentación, perdón. 19:30 horas, entonces mañana martes 9 de enero, aquí en Puerto Mm, Natales. Bien, estaremos atentos, haciendo la invitación también, porque es una invitación abierta para toda la comunidad, mm, aprovechar esta claro, oportunidad de encontrarse además con estos 13 escritores, podrán interactuar con ellos seguramente, cosa que es muy mm, valioso, así que agradecemos a ellos. Agradezco también públicamente a Rafael Chauquelaf, que nos ayudó a hacer esta producción y poder tener esta charla con este destacado escritor. Mucho éxito, José Luis. Espero quizás encontrarnos mañana aquí en Puerto Natales. Te agradezco esta nota, que tengas una buena estada en lo que nosotros llamamos la rima, ¿no? ¿Lo has escuchado alguna vez? La mm. República Independiente de Magallanes. Sí, lo escucha. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, a ti por la entrevista y a todos los oyentes. Mañana, quien quiera, es un acto de entrada libre. Hay dos excelentes escritores locales y estaremos ahí también disponibles para conversar con el público libremente. Así que a las 7:30, perdón, mañana martes nos vemos en Puerto Natales. Un saludo cordial. Para ti también, un abrazo. Que te vaya muy bien. Buen